Hace 15 días fue exactamente, vimos lo terrible que es el infierno y yo creo que dimos un paseo y yo creo que todos terminamos diciendo lo mismo: yo no quisiera verme allá, ¿verdad? Todos terminamos diciendo: yo no quiero ver mi familia en ese lugar. O no salimos de aquí pensando en eso: yo no quiero ver mi familia en ese lugar, yo no quiero ver mis amigos, yo no quiero ver la gente que conozco en ese lugar pasando la eternidad en un tormento eterno. Porque entender la doctrina del infierno, lo que la Biblia dice acerca del infierno, primero me ayuda a evaluar mi conversión, si yo realmente me he convertido al Señor y me he arrepentido. Si no estoy en la iglesia solo por religiosidad, o porque es que mis papás me traían desde niños y yo crecí en la iglesia, o porque es muy chévere, sino que hay una conversión genuina al Señor. Y en segundo lugar, nos desafía o genera un deseo profundo de predicar el evangelio con pasión. Esta es una de las verdades que despierta nuestro entendimiento para que nosotros con urgencia llevemos el mensaje a las personas. Hermano, en esta vida hay una cantidad impresionante de personas, escuche lo que le voy a decir, que usted conoce y que no conoce, que van rumbo al infierno. ¿Cuántas personas en Cristo usted conoce? La Biblia dice que estrecha la puerta y pocos son los que la hallan, y ancha la puerta que lleva a la perdición, y hay mucha gente yendo al infierno. Mucha gente constantemente muere sin Cristo. ¿Y a dónde usted cree que va a ir? ¿Al purgatorio? ¡Al infierno! Entonces hay una cantidad impresionante de gente que está yendo al infierno. Y usted y yo tenemos, por la misericordia de Dios, el mensaje que saca a la gente de ese lugar. Escuche, nosotros con nuestro mensaje no condenamos a la gente ya está condenada. Cuando nosotros le hablamos del infierno a la gente, nosotros no lo estamos condenando, la gente ya está condenada por su pecado. Nuestro mensaje tiene el poder para que la gente sea convertida y pueda escapar de las llamas del infierno y la condenación eterna. Hay una responsabilidad muy grande, hermanos, en nuestra vida. Hoy vamos a entender, hermano, cómo hacer o cómo cumplir con esa responsabilidad de predicar el evangelio de una manera apasionada, pero también de una manera responsable. Mira, hay una frase que se la quiero leer de S. Serrail, que dice: rara vez, dice él, me retiro del púlpito sin que mi conciencia me redarguya, porque no he sido más serio y más ferviente en el mensaje. Me acusa no por la falta de estética y de elegancia, ni porque dijera alguna palabra ordinaria, sino que me pregunta mi conciencia: ¿cómo puedes hablar de la vida y la muerte con ese corazón? ¿Cómo puedes hablar de vida y muerte con ese corazón? Compartir el evangelio, escucha, es la responsabilidad más grande que tenemos. La responsabilidad más grande que usted tiene, hermano, sobre esta tierra. No es su trabajo, aunque Dios le delegó esa responsabilidad. La responsabilidad más grande que tenemos los creyentes sobre esta tierra es la responsabilidad que se nos ha entregado, el mensaje que puede sacar a la gente del rumbo al infierno al que van. Y usted y yo tenemos dentro ese mensaje, dice Pablo, que es el tesoro de Dios en vasos de barro, como usted y como yo. Por eso J.S. Ryle a veces dice: a veces me pregunto cómo puedo predicar con ese corazón acerca de la eternidad, porque estamos hablando de la eternidad de las personas. ¿Dónde van a pasar el resto de su eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y Dios nos ha delegado una tarea muy importante y muy responsable a nosotros, a cada uno de nosotros. Debemos compartir el evangelio en todo tiempo, a toda persona, escuche esto, y en todo lugar. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Hoy vamos a ver tres verdades en este texto, en estos últimos versículos de la parábola del rico y Lázaro. Tres verdades, hermanos, acerca del evangelio que nos tienen que sacar esta noche de este lugar con una pasión diferente. Y yo me estoy quedando sin voz, pero solo le pido al Señor que me permita llegar hasta el final sin bajar la pasión con la que hay que predicar estos temas. La primera verdad que encontramos en el texto es que las personas necesitan desesperadamente el evangelio. El mensaje que la gente necesita no es un mensaje de positivismo, no es un mensaje de ánimo. El mensaje más urgente que el corazón humano necesita es el mensaje del evangelio. Hoy en día estamos en la época del bienestar.
Y a la gente ama esos mensajes chéveres y bonitos. Y es lindo. Hoy es un día feliz y bendecido. Chévere. Y todo el mundo sin ser cristiano dice amén, amén, amén. Porque son mensajes que inspiran, pero no producen nada en el corazón humano. Producen un gozo momentáneo, pero a la media hora la gente está encerrada en su tristeza, en su nostalgia, en su depresión. O algunos, bueno, sin Cristo, en su pecado. La gente necesita desesperadamente el evangelio de Jesús. Miren el versículo 27, cuando el rico despierta en el infierno y está atormentado y siente todo lo que hablamos hace 15 días, el tormento eterno, y sabe que no va a poder salir de ese lugar. Entonces dice el versículo 27, entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Wow, una de las cosas que dice el rico cuando despierta el Señor: esto es horrible, yo no quiero que mi familia sufra el tormento que yo estoy sufriendo. Envía a Lázaro, de nuevo, ¿no? Mandando, aún desde el infierno quiere mandar. Envía a Lázaro para que les predique a mi familia. Creía que Lázaro era siempre su sirviente. Envíalo a que le predique a mi familia. Tengo 5 hermanos que no conocen de Jesús. Quiero que conozcan a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y es que cuando tú entiendes, mire, nosotros no tenemos que ir allá para despertar la pasión, para predicar el evangelio y que la gente no vaya a ese lugar. Solamente estudiando la palabra de Dios genera en nosotros una pasión de que yo no quiero que mi familia vaya a ese lugar. Yo no quiero que mi familia muera sin Cristo. Yo no quiero que mi familia, mis amigos, mis conocidos vayan a ese lugar, porque sé lo terrible que es. Sé lo terrible que es. Hablábamos de que una de las cosas que la gente anhelará en el infierno es haber creído en Cristo. Recuerden que hablamos que ese será su mayor tormento. El gusano de ellos nunca muere. Al no poder salir, el rico piensa en su familia y dice: no quiero que ellos vengan aquí. Saben, lo más cruel, decíamos hace 15 días, lo más cruel que usted y yo podemos hacer con el mensaje que se nos ha entregado es no hablarlo. ¿Y cómo le voy a decir el evangelio y la verdad a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno, que Cristo murió por él, que es un pecador? ¿Cómo le voy a decir eso? Eso es cruel. Pues más cruel es que no se lo digas. ¿O a usted le gustaría que fuera al médico y el médico no le dijera que usted está mal, que necesita un tratamiento y que se va a morir? Sino que el médico le dijera: todo bien, Cristo te ama, Dios te bendiga, hoy es un día maravilloso. ¿A usted le gustaría eso? ¿Solamente que le dijeran esas palabras? ¿O que el médico seriamente se sentara con usted y le dijera: usted está mal, usted tiene un serio problema, y si usted no se toma este medicamento, usted en 30 días se va a morir, pero si se lo toma, le garantizo que usted va a estar bien? ¿Quién tiene más misericordia? ¿El médico, que tal vez suelta la verdad, pero la dice por amor? ¿O aquel que le da una palmadita y le dice: tranquila, no se preocupe, pero la deja morir? ¿Quién es más cruel? Cuando uno no predica el evangelio, uno está tomando una actitud muy cruel frente a la otra gente, porque no está alertándolos de la verdad. Juan el Bautista, ¿recuerdan la predicación de Juan el Bautista? ¿Quién le dice a los fariseos: quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque la ira de Dios un día se va a revelar sobre todos los hombres por su maldad. Leía un libro que me impactó, donde el autor decía: imagínense que usted no predique el evangelio y cuando usted llegue al cielo, el Señor eche un poco de personas al infierno por no haber creído, y algunas de esas personas le digan a usted, lo miren a los ojos y le van a decir: tú me conociste, trabajé contigo en tu empresa tantos años y nunca me advertiste de esto. ¿Ah? Porque su familia le diga: usted iba a una iglesia, usted conocía la verdad, ¿por qué nunca me la dijo? ¿Por qué nunca me alertó de esto? Pensemos por un momento, pensemos con cabeza fría frente a este tema. En la eternidad de las almas, en la eternidad de las personas. Es cruel no predicar. ¿Recuerdan el ejemplo de la bomba?
que nos fuéramos todos para Chipichape y yo viera que estaban colocando una bomba y yo no le alerto a nadie, sino que monto mi familia al carro y esa bomba va a explotar en una hora y yo me llevo mi familia y espero que a la hora todos ustedes, ¡boom! ¿Qué va a pensar usted? El pastor es que es cruel. Eso es el corazón de alguien que no predica el evangelio. Está con crueldad resguardando una verdad que el Señor le dio para compartir. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos si el evangelio es tan urgente, ¿por qué no lo compartimos? Yo creo que una de las preguntas que inclusive con los pastores de la confraternidad de iglesias bautistas nos sentamos y nos reunimos y bueno, si es un mensaje tan urgente, ¿por qué nos cuesta tanto compartirlo? Si es un mensaje tan urgente, ¿por qué tenemos gente que no le habla a nadie de Cristo? Que no siente la urgencia con el mensaje, que está tan enredada y tan entretenida con su vida, pero no piensa en la eternidad de las demás personas. Porque bueno, hay varias razones por las que nosotros a veces nos callamos el mensaje. Me recuerdo la frase que le dijo el fundador de los ejércitos de salvación a sus predicadores. ¿Recuerdan cuando reunió a todos los predicadores callejeros y les dijo: yo quisiera que ustedes fueran un fin de semana al infierno y regresaran, porque entonces predicarían y vivirían diferente? ¿Por qué no predicamos a veces el evangelio? Porque los creyentes no tenemos la urgencia. Bueno, en primer lugar, porque muchas veces no les hablamos a la gente de Cristo, porque no queremos incomodarlas, ¿verdad? No queremos incomodar a la gente. ¿Sí o qué? No hablamos de Cristo porque, ay, pastor, es que eso me va a traer problemas. Es más, en la iglesia, en la empresa, eso me va a traer problemas. Entonces no queremos incomodar a la gente, porque sabemos que el mensaje del evangelio es incómodo, ¿o no? Ahora, el mensaje de ese evangelio barato, que no es el evangelio de Jesús, que es un evangelio que promete maravillas y no lleva a la gente al arrepentimiento, pues a todo mundo le gusta, ¿no? A todo mundo le gusta que usted llegue y le diga: ay, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el Señor te ama, Dios te bendice, vaya a la iglesia, búsquelo, ore. Pero usted sabe que Dios lo ama tanto. Bueno, eso no incomoda a nadie, al contrario, la gente pecadora dice: ay, yo sabía que yo puedo ser muy pecador, pero el Señor me ama. Y no, gracias por las palabras, me alientan tanto. Ese mensaje no me incomoda, pero el mensaje del evangelio ese mensaje donde tú le muestras a las personas que son pecadoras y que Dios está airado con ellas por su estilo de vida, que Dios está airado contra el pecado de ellas. Ese mensaje donde tú haces sentir a la gente culpable por su pecado y donde la gente dice: ¿verdad, no? Ese mensaje donde tú le dices a la gente: tú necesitas arrepentirte porque tú no estás bien delante de Dios, porque tu relación con Dios está rota, porque si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Ese mensaje incomoda al que sea, hasta el cristiano. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál de los dos es el evangelio realmente? Aquel que lleva a la gente a que entienda que es pecadora y que necesita arrepentirse para que tenga vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio. Es el mensaje que lleva a los hombres al arrepentimiento. ¿De qué convence el Espíritu Santo a la gente? Dice la Biblia: de pecado, de justicia y de juicio. El evangelio le muestra a la gente que ha violado la ley de Dios, que son mentirosos, que son ladrones, que son desobedientes a los padres, que son adúlteros, que son idólatras, que son borrachos, que sus corazones son perversos ante los ojos de Dios. Así ellos se crean muy buenos. ¿Recuerdan el joven rico? Señor, yo soy muy bueno, todos los mandamientos los he cumplido. Y se quería justificar y el Señor lo pone contra la ley y le dice: es mentira. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Ay, no puedo. Entonces tienes un ídolo. Entonces has roto el primer mandamiento. No amas al Señor sobre todas las cosas porque ama más tus posesiones. ¿Ven ustedes cómo el evangelio hace sentir a la gente culpable de su vida pecaminosa? El evangelio hace sentir a la gente culpable de su pecado, porque si la gente no se siente culpable, le voy a decir una cosa: la gente no querrá a Jesús.
Le doy este ejemplo. Usted llega donde el médico está hablando con usted, le hace los exámenes, le hace un examen riguroso, luego viene el médico y le dice, usted le pregunta, ¿cómo estoy, doctor? El médico le dice, no, muy bien, oiga, no es esta persona tan saludable, usted está maravillosamente bien, eso sí, tómese este medicamento, tómese este medicamento, tómese este medicamento, hágase estos exámenes, esta radiografía. Y no le dice nada más. Usted sale de ahí, ¿usted qué dice? Pues si estoy bien, ¿yo para qué me voy a tomar esto? ¿Sí o no? Porque hasta que una persona no sienta que está enferma, no se va a tomar el medicamento. De igual manera, hasta que una persona no sienta que es pecadora, no va a buscar a Jesús de una manera genuina. Por eso el mensaje del evangelio es tan incómodo. Por eso el mensaje del evangelio es tan incómodo. Porque es un mensaje que hace sentir a la gente culpable para que luego podamos decirle, pero ¿sabes qué? Cuando la gente ya está así que, uy hermano, ¿qué hago? ¿Recuerdan cuando Pedro estaba predicando que todos estaban? Entonces, ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Recuerdan la serie de Hechos? Entonces ahí sí Pedro dijo, crean en el Señor Jesucristo y arrepiéntanse. Primero necesitamos hacer que la gente descubra que está enferma, para luego decirle, pero el Señor te ama y envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú puedas ser salvo. El único remedio es que te arrepientas y creas en Cristo. ¡Ah, qué diferente es ese mensaje! La gente va a su casa y dice, soy pecador, necesito a Cristo. No se va justificada en su pecado, sino que se va siendo tocada por el Espíritu Santo de su pecado y de su maldad. Hermano, el evangelio es incómodo, es agresivo, pero es la verdad de Dios. Y debemos decírsela, esa verdad se le debe decir al pordiosero, como también al gerente del banco o al gobernador, porque es una verdad que todos los hombres necesitan. La necesidad del evangelio es una necesidad universal, desde el más pobre hasta el más rico. La necesidad del evangelio es una necesidad universal. ¿Sabe por qué? Porque el problema del pecado y la rebelión del hombre es un problema universal. Desde el pordiosero hasta el gerente del banco necesita conocer esta verdad. Ahora, cuando el mensaje, por eso es que el evangelio es un mensaje para todos, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios, no tienen acceso al cielo, no tienen comunión con Dios, han sido destituidos de su presencia por causa de su pecado. Ahora, si el evangelio solo es mejorar la vida, entonces ese evangelio ya no es para todos. O sea, si el evangelio consiste solamente en como se presenta muchas veces, mira, convertite al Señor que Él te va a bendecir, Él te va a sacar de ese estado tan miserable y tan triste, Él te va a dar lo que necesitas, Él va a llenar los vacíos de tu corazón. Si el evangelio solo es eso, entonces el evangelio está limitado solo a la gente depresiva, deprimida y pobre. Porque escuche, hay gente que no tiene a Cristo, que cuando usted le diga, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Él te ama, ellos te van a decir, sí, lo estoy viviendo. Mira, todas las riquezas, mira, Dios te va a dar felicidad. Sí, llámela a Dios, soy tan feliz. Ojo, eso no es evangelio, eso es un mensaje limitado para las clases bajas. Alguien me decía una vez, pastor, ¿cómo hace uno va a predicar en esos países donde todo el mundo es rico y todo el mundo está tan contento con su vida y todo el mundo está tan satisfecho? Porque es que ese tipo de evangelismo pega en América Latina, pero hay países donde la gente es rica y la gente está bien con su vida. Porque es que el evangelio no consiste en decirle a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios va a solucionar tus problemas. Eso no es evangelio. Ahora, ¿que eso el Señor lo hace? Sí, después de que la gente se arrepienta. Pero no podemos usar eso para llevar a la gente a Cristo. ¿Soy claro? El evangelio es una necesidad universal para ricos y pobres. Este rico, miren, este rico vivía una vida feliz. Yo sé que usted iba a evangelizar a este rico y a decirle, mira rico, el rico del rico y Lázaro, mira, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te va a decir, claro, mira, ¿cómo no va a ser maravilloso si hago banquete todos los días? Mira rico, el Señor te va a hacer próspero. Uy, ya lo hizo. Ante usted el que necesita ser próspero, hermano. ¿Sí o no? Porque es que el evangelio verdadero confronta a la gente con su pecado y todos necesitan escucharlo. De ahí, ojo con lo que le voy a decir. Si se durmió, levántese, hermano, mire a su lado, si hay alguien dormido, pellizquelo, dígale, hey, pilas aquí, ahorita se sigue durmiendo. Por eso,
la importancia de tener un corazón lleno de gracia. Escuche, un corazón lleno de misericordia. Una de las razones por las que el Señor tenía tanta gracia con la gente, por la que el Señor se acercaba con un corazón amoroso a la gente, ¿sabe cuál era? Porque la verdad que Él transmitía era una verdad que agredía el corazón humano, porque le decía a la gente: ustedes son pecadores y si no se arrepienten se van a condenar en el infierno. Nosotros necesitamos tener la mente llena de la verdad de Dios, entender de qué te trata el Evangelio. Y yo creo que vamos a estar trabajando eso durante los próximos meses fuertemente en la iglesia. Nosotros necesitamos tener claridad del Evangelio y de los asuntos de la eternidad en nuestra mente, pero necesitamos desarrollar un corazón lleno de gracia, que tenga misericordia para transmitir esa verdad. Los cristianos somos una especie rara, ¿saben? Los cristianos somos una especie de gente rara. La gente nos ama por nuestro corazón, ¿verdad? La gente nos ama porque los cristianos deben ser nobles, reflejar a Cristo, paciencia, mansedumbre, bondad, fe. Porque amamos, porque servimos, porque estamos con la gente, porque los acompañamos, porque los aconsejamos. La gente nos ama, pero a la vez odia nuestro mensaje. La gente quiere tenernos cerca por nuestro corazón, pero a la vez nos rechazan por nuestra verdad. Porque nos quieren tener cerca porque les servimos y les ayudamos, pero nuestra presencia incomoda muchas veces. Porque la verdad de Dios incomoda el corazón del pecador. Y si no se incomoda, nunca se va a arrepentir. Escuche una cosa: la gente tiene que aprender a llorar su pecado. Yo le digo a la gente de la iglesia, he estado visitando personas, mirando realmente si han tenido una verdadera conversión, porque hay gente que está en la iglesia porque es muy chévere, porque pasó y le pareció bacano, lo recibieron, y es tan rico eso allá, pero uno ve que sus vidas no reflejan una conversión verdadera. Yo le digo a la gente: usted un día sintió dolor por su pecado, usted un día sintió dolor porque ofendió a Dios realmente. Usted ha sentido en su corazón que usted ha ofendido a Dios y que necesita pedirle perdón y necesita a Cristo en su vida. Porque si usted no ha sentido eso, lo más probable es que usted todavía no sea creyente y necesite todavía nacer de nuevo. ¿Sí o no? Hermano, muchas veces no predicamos el Evangelio. Bueno, ya hablamos que por temor a incomodar, ¿sí o no? Pero quiéralo o no, uno va a incomodar. ¿Por qué creen que los cristianos son perseguidos en la Biblia? ¿Por qué creen que los cristianos, porque les cierran la puerta, le apagan la luz, se le esconden? Porque hay gente que no nos quiere escuchar, pero hay que predicar. En segundo lugar, muchas veces no predicamos el Evangelio por temor a que se burlen de nosotros, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Pastor, es que no, eso se le burlan a uno, muy maluco. En la empresa ya me dicen que pastorcito. Ya en la iglesia me dicen: es que pandereta, ve en la empresa. No, esa burla no, pastor. Entonces, ojo con esto, porque esto es una actitud de vergüenza y nos pone en una posición incómoda. Pero miren, evalúe esto. Cuando nosotros no predicamos el Evangelio por temor a que se burlen de nosotros, ¿qué es lo que está saliendo a relucir allí? ¿Qué es lo que está saliendo a relucir? ¿En dónde está el problema? En el orgullo. ¿Por qué? Porque queremos cuidar nuestra imagen. Porque es que queremos como que la gente siga, como que tener una imagen de el orgullo. Escuchen, miren lo delicado de esto. Estamos colocando el orgullo por encima de la eternidad de la gente. ¿Sí soy claro? Estamos poniendo nuestro orgullo como un tropiezo para predicar el Evangelio, es decir, que nuestro orgullo es más importante que la salvación de las almas muchas veces. Eso es muy delicado. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos, él se lo dijo a los romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a ir a Roma a anunciarlos el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1 del 15 al 16, Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y porque soy deudor, dice él. El Señor me comisionó eso. Así que yo le debo el Evangelio al griego y al no griego, a todo mundo. Soy deudor de predicar el Evangelio. No podemos ser orgullosos, hermanos. Jesús dijo: porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su santo, cuando venga la gloria de su santo Padre con sus santos ángeles. Impresionante. Que se avergüence de mi Evangelio, dice el Señor, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre.
Hermano, otras veces, entonces ya vemos que a veces no predicamos el evangelio por no incomodar, otras veces por no avergonzarnos. Otras veces nuestra excusa para no predicar el evangelio es esta: pastor, no estoy preparado, no sé qué decirle a la gente, y si me salen con una pregunta bien rara, ¿qué le digo? Yo necesito hacer los discipulados, deme el teléfono del seminario bautista, yo voy a una licenciatura en teología, porque lo que necesito es prepararme. Y hay cristianos que llevan 15 años preparándose y no se han ganado a uno para el Señor. No le predican el evangelio a nadie, ni a la esposa, ni a los hijos. Si bien es cierto que el evangelio debe ser transmitido con fidelidad, que hemos venido hablando, esto no se puede convertir en un impedimento para compartir el evangelio. Si no te sientes preparado, le voy a dar un consejo sencillo. Si usted no se siente preparado, ojo que esto es una revelación profunda, prepárese. ¿Ya? Acabamos de tener un seminario de evangelismo, el último congreso de la Confra. Así que si usted está dentro, yo creo que aquí no hay ninguno en ese grupo, que si alguno hubiera estado en ese grupo, pues se hubiera ido. Pero el problema no es eso, el problema muchas veces es que no queremos, nos da vergüenza, son otras cosas, la falta de pasión, de motivación. Ok, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, Jesús no les dijo, antes de salir a predicar, vamos a tomar un curso de teología para que se preparen y estén dispuestos, ¿no? Mire, Jesús les dijo, vayan y prediquen. Es más, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando se convirtió, fue y le predicó a toda Samaria. Y no hizo un curso de teología, es más, ni siquiera hizo un discipulado, porque no tuvo tiempo. Es más, fue y predicó de la manera más sencilla: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que sabe, lo que yo he vivido. Y vengan, y se trajo todo el pueblo. Miren, ¿recuerdan a Felipe y el etíope, que iba un etíope en el carro? Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, arrímate, que él va leyendo la Biblia, y explícale. Felipe se le arrimó, le explicó, él entendió, él creyó el evangelio, lo bautizó y lo dejó seguir su camino. Y el etíope se fue a una nación pagana con el evangelio. El endemoniado gadareno, cuando se convierte, él le dice, Jesús, déjame ir contigo. El Señor le dice, no, Señor, usted se queda aquí. Le dice a todos lo que Dios hizo con su vida: vaya y predique. Hay gente que espera estar más preparada que un yogur y nunca predica. Predique. Si le sale con una pregunta rara, sencillo, apúntela y dígale a la persona, ahora no la hace, pero déjame te la averiguo. ¿Ya? Pero predique, hable de Cristo, porque es la eternidad de la gente. Hermano, la tarea es urgente y requiere nuestra diligencia. Nuestra responsabilidad no es convertir a nadie. ¿Eso es responsabilidad de quién? Del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es ¿qué? Predicar. El rico le dijo, manda a Lázaro que le predique a mi familia, porque yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Debemos predicar para que la gente escape de las llamas del infierno. Ok, en segundo lugar, escuche, lo que vemos en el texto, la segunda verdad, es que los milagros, ponga mucha atención para que no lo malinterprete, los milagros no salvan a nadie. Ojo, lo voy a explicar. Segunda verdad, los milagros no salvan a nadie. Mire lo que dice el versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, si alguno se levanta de entre los muertos, miren esta frase, si alguno se levanta entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a arrepentirse, aunque alguno se levante de entre los muertos. Lázaro dice, envíales una señal, por favor. Envíales una señal, envíales a alguien que vaya de entre los muertos, que se levante y vaya y les predique, que estoy seguro que se van a convertir. Y le dice a Abraham en su conversación, mira, si no le creen a los profetas y a Moisés, a las escrituras, porque ¿qué tenían los judíos? La ley y los profetas. Si no le creen a los escritos que hablan de la ley, pero hablan de la necesidad de un salvador, si no le creen a lo que ahí está escrito, que han leído tantos años, no van a creerle aunque alguien se levante entre los muertos. No van a creer eso. Por más señal que se haga, no van a creer, porque el corazón duro no cree. Si no es por el poder del evangelio, si no creen a la palabra, no van a creer a ninguna señal.
Mire, hermano, ojo. ¿Dios hace milagros? Sí, amén. ¿En cuántos Dios ha hecho milagros? Bueno, le voy a decir algo. Dios hace milagros todos los días. El problema es que no los vemos. Dios hace milagros todos los días. Pero milagros visibles. Yo creo que Dios en muchos. En estos días hablaba con una hermana que nos contaba su testimonio y nos decía cómo Dios la sanó de lepra cuando se convirtió. Se entregó al Señor. Dios le quitó por completo la lepra de aquí de la iglesia. Hay gente que ha visto milagros de Dios. Dios en su soberanía hace milagros, pero le voy a decir una cosa. Pero los milagros por sí solos no salvan a las personas. Los milagros por sí solos no salvan a las personas. No garantizan la salvación de nadie. Mire, conozco a personas que han pedido oración. Yo conozco personas. Escúcheme. Yo sé que de pronto a usted también le ha pasado. Nos ha pasado. Personas, pastor, que no son creyentes. Pastor, ore por esto. Ore por tal cosa. Y uno va y ora, y uno se mete en oración y ora. Y tune el milagro. Y uno dice en el fondo, esto sí, con esto, si no se convierte con esto, con esa sanidad tan impresionante, no hay. ¿Y qué? No puedo nada. Siguen en su pecado, siguen en su vida, no quieren buscar al Señor, no quieren una iglesia, no quieren nada. Porque los milagros no garantizan la salvación de nadie. En estos días llamé a alguien que Dios hizo un milagro poderoso en su vida, oramos por algo, Dios lo hizo. Nunca más volvió a buscar al Señor. Ay, yo sé, pastor, yo creo en Dios, porque Dios a mí me hizo un milagro y yo creo. Yo le dije, pues los demonios también creen y por lo menos tiemblan. Usted cree y ni va a la iglesia. La confronté. Le dije, sí, es que no se trata de creer en que Dios existe. Los demonios saben eso. Y dice que tiemblan, igual se van para el infierno. Se trata de creer en el Evangelio, de creer en Cristo, de hacer de Cristo el Señor de nuestra vida. Y eso se tiene que reflejar en nuestra manera de vivir y en nuestra pasión y en nuestro compromiso por el Señor. Los milagros no convierten a nadie, los milagros son como un testigo, los milagros muestran la misericordia, la gracia de Dios. Pero una persona no entra al cielo porque ha recibido un milagro. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona sea salva y entre al cielo? Que nazca de nuevo. Ese va a ser uno de nuestros próximos mensajes. El nuevo nacimiento. Tiene que nacer de nuevo, Nicodemo. Si no nace de nuevo, nunca podrá ver el reino de Dios, aunque pase 30 años en una iglesia. Si no nace de nuevo, nunca podrá ver el reino de Dios. Y la gente solo puede nacer de nuevo por la predicación del Evangelio y la regeneración del Espíritu Santo, porque es el Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio, y trae a la gente de la muerte espiritual a la vida para que nazca de nuevo. Y cuando la gente vive, hay pasión por Dios, por las cosas de Dios, por el Evangelio, por las cosas del Señor. Por eso, hermanos, cuando predicamos debemos llevar a la gente a que sea consciente de su pecado para que el Espíritu Santo les convenza. Escuche, los milagros no garantizan la salvación de nadie. Eso le está diciendo Abraham a Lázaro, al rico, le está diciendo, así vean señales, ellos no se van a convertir, porque si no le creen al poder de la palabra que está escrita, no le van a creer a ninguna señal. ¿Cuántos habían en el aposento alto cuando Jesús resucitó? Bueno, cuando vino el Espíritu Santo. 120. ¿Cuántos estaban con Jesús? ¿Cuántos dijeron a Jesús? Digamos que 120 habían en el aposento alto. No puede decir la iglesia empezó con 120. Mi pregunta es, ¿dónde están los 5,000 que fueron alimentados? Sin contar mujeres y niños. Mi pregunta es, ¿dónde están los 10 leprosos? ¿Recuerdan? Los 10 leprosos que el Señor sanó, que solo uno se devolvió, solo a darle las gracias. Pero no dice la Biblia que a seguir a Jesús, solo a darle las gracias. ¿Dónde está toda la gente que Jesús, tantos milagros que el Señor hizo? Saben, en últimas, esos milagros van a terminar siendo, escuche, siendo una evidencia más en contra de ellos en el juicio. Porque el Señor le va a decir, es más, hice un milagro en tu vida y no quisiste creer. Los milagros no salvan a nadie. No estoy diciendo con esto que Dios no haga milagros, por favor. Estoy diciendo, hermanos, que así Dios haya hecho un milagro, la gente necesita escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El terrible problema, hermanos, de que mucha gente busca a Jesús solo para que le solucione la vida
y no porque se siente pecadora. Y tenemos un poco de gente buscando a Jesús solo para que Jesús les haga el milagrito. La gente está buscando muchas veces un milagrero. Ya, eso es lo que buscan. Entonces van donde San Juanito, y cuando usted llega y le dice, no, Cristo te lo hace, la gente viene por el milagro. La gente hay que predicarle el evangelio. ¿Por qué? El terrible problema es que la gente cuando llega a la iglesia buscando que Dios le resuelva su vida o algunos problemas de su vida, escuche, un día se va a ir por dos razones. Así como vino, un día se va a ir. Número uno, porque Dios hizo un milagro y le solucionó su problema. Va a decir, ay, tan bueno, gracias por traerme a la iglesia. Ve, se me solucionó el problema, conseguí trabajo. Cuando vuelva y lo pierda, regreso. Sí, porque eso es lo que la gente vino a buscar, que Dios le resolviera un problema. O se va a ir con el tiempo frustrada porque Dios no se lo resolvió. Y te va a decir, vos me dijiste que Dios me iba a resolver el problema, ve, aquí estoy peor, así que yo no vuelvo a la iglesia, ya no vuelvo por allá. Y hay gente que yo conozco inclusive de la iglesia que se ha ido diciendo, pastor, me fui porque yo no vi que Dios hiciera esto. Literalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a Jesús con una motivación equivocada. Y muchas veces usted y yo somos los responsables. Camina a la iglesia, que el Señor te resuelve la vida, Dios te ayuda. Y eso, sí, eso es verdad. No le prometa eso a la gente hasta que no se convierta. Porque detrás de eso hay muchas cosas que hay que enseñarle a los discípulos. Hágale sentir a la gente el peso de su pecado para que venga Cristo, que ya la gente va a venir con otra actitud. Y si su vida se le resuelve y si su vida se le soluciona rápido, gloria a Dios. Y si no, va a seguir. ¿Por qué? Porque está aquí no porque su vida mejore, está aquí porque sabe que necesita a Cristo como su Señor y su Salvador. Y yo espero que los que estén hoy aquí en la iglesia y la gente que está en nuestra iglesia esté buscando a Jesús, no un milagrero. No un milagrero. Me parece una deshonra contra Dios solamente buscarle porque Él soluciona los problemas. ¿Sabe cómo se llama? Es una persona interesada. Es como aquel que le dice a su papá, mientras tú me resuelvas mis problemas, eres mi papá. Y te busco cuando tengo problemas y dificultades y necesidades. De resto, olvídate de mí. Hermano, una de las razones por las que muchas personas desertan de las iglesias evangélicas es porque nunca fueron verdaderamente creyentes. Porque solo venían buscando un milagrero o a alguien que le resolviera sus vidas. Juan dice, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Va a estar muy buena la serie, Marcas de un verdadero creyente. La única manera de que una persona permanezca en la fe es porque ha nacido genuinamente. Y esto solo se produce cuando la gente genuinamente ha reconocido su necesidad de Dios y su pecado. Solo se produce cuando la gente ha reconocido que es pecadora. Mire, me gusta como lo dice Ray Comfort en un libro que me estoy terminando de leer. Sin una completa convicción de pecado, los hombres pudieran parecer venir a Cristo y seguirle por un tiempo, pero pronto se apartarán y regresarán al mundo. Tremendo, ¿no? Sin una completa convicción de pecado, los hombres parecerán seguir a Cristo, pero pronto se apartarán y volverán al mundo. Hermano, la necesidad más grande que tiene el ser humano no es que su vida mejore. La gente piensa que es eso. Venga, quiero hablar con todo el corazón. Todo el mundo cree que la necesidad más grande, que no es feliz, tantas cosas, es porque su vida no está bien. Sí, su vida no está bien, pero el problema no es que su vida mejore. El problema es que están en rebelión contra Dios. Están en una vida de pecado y no son conscientes de eso. Y cuando ellos reconozcan su necesidad y su condición de pecado, van a tener eternidad y allí sí su vida va a empezar a ser restaurada. Porque van a tener una visión diferente de la vida, una visión eterna de esta vida. La gente nunca será verdaderamente salva hasta que no se sienta que está verdaderamente perdida y va rumbo al infierno. Escuche eso. Es nuestra responsabilidad. Yo voy a mirar cómo organizamos un taller o en las predicaciones voy a sacar otra serie de cómo evangelizar para poder llevar a la gente a esa convicción de pecado. Como Jesús llevó al joven rico que ni siquiera, expuso la ley. Vamos a ver, uno de los temas va a ser cómo podemos llevar a la gente a Cristo a través de la ley. Cómo la ley moral de Dios hace que las personas sientan su pecado. Mire, hago un paréntesis, no lo tenía en el mensaje. Cuando yo me encuentro con las personas, normalmente, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo evangelizo yo? Latinoamérica tiene un problema, los colombianos tienen un problema. Se creen muy buenos, todo el mundo cree que va para el cielo, ¿o no? Usted va con una gente y usted le dice, mira,
Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? No, al cielo. ¿Y por qué? Porque Dios es muy bueno y yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno, porque yo tan malo no soy. Todo el mundo se cree bueno en este país, bueno, sobre este planeta. El pecado más grande es el orgullo y la justicia propia en el ser humano. La ley moral de Dios nos fue dada para quebrantar y para mostrarle al hombre su pecado. El uso de la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Hay que empezar a aprendérselos. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Por los 10 mandamientos. No, una persona me dice, soy muy bueno, pastor. Listo, ok, tú eres muy bueno. Vamos a ver. Le digo yo, vamos a ver. ¿Alguna vez has mentido? Sí, mentido, cualquier mentira. Ay, sí, claro, sí he mentido. Entonces, si has mentido, ¿qué eres? Un mentiroso. ¿Y cuántas mentiras has dicho en tu vida? No, muchas. O sea que eres muy mentiroso, ¿verdad? Sí, pastor, soy muy mentiroso. Ok, vamos a seguir viendo si eres tan bueno. ¿Alguna vez has robado algo sin importar el valor? ¿Recuerdan el otro mandamiento, no robarás? Mire, estoy poniendo a la gente frente a la ley de Dios. Pastor, sí, yo he robado. Cuando era niño yo me robé unas cosas. ¿Cómo le llama al que roba? Ladrón. Entonces además, ¿eres un mentiroso? ¿Eres qué? Un ladrón. Ahora si me dice, no, nunca he robado, le digo, pero me acabaste de decir que eras un mentiroso. Entonces no sé si creerte o no. Entonces listo, soy ladrón. Listo, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ese es otro mandamiento, ¿no? No adulterarás, no codiciarás la mujer ajena. Pero si la miras, ¿alguna vez has mirado a una mujer con codicia deseándola sexualmente? Sí, claro, cada rato. Entonces, ojo, eres un mentiroso, un ladrón y un adúltero. Si Dios te juzga en estos momentos, ¿sería culpable o no? Sí, claro, porque soy ladrón. Entonces, si eres culpable, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Ah, ve cómo la persona cambia la perspectiva. Le haces ver con la ley de Dios a las personas que no son tan buenas. Porque la gente se siente buena comparado con la moral cultural. Claro, frente a la moral cultural, ¿quién no es bueno? Todo el mundo es bueno. Por la moral colectiva tan inmoral que existe. Pero es que Dios no nos va a comparar con la moral colectiva. Y Dios no le va a decir, es que tú eres más bueno que fulanito y fulanito. Dios nos va a poner frente a su ley en el cielo. Y nos va a condenar, pues a nosotros no, porque ya hemos creído en Cristo y en Cristo hemos cumplido la ley, ya Dios nos perdonó, pero Dios va a condenar al que no crea por la ley moral de Dios. Entonces, yo creo que este tema hay que tocarlo más a fondo. Los milagros no salvan, el que salva es el Evangelio. No quiero decir que Dios no haga milagros y que usted va a orar por la gente o que no ore por milagros, ore, pero predique el Evangelio, porque lo que salva es el Evangelio, no los milagros. ¿Recuerdan el paralítico que lo bajaron por el techo? ¿Qué le dijo Jesús? Sé sano. ¿Qué le dijo primero cuando lo bajaron? Lo primero, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo quedó, pero ¿cómo así si ese mami no fue a que lo sanaran? No a que le perdonaran los pecados. Los fariseos decían eso en su corazón. Pero ¿cuál era la necesidad más grande de ese paralítico? ¿Ser sanado? No, señores, porque la Biblia dice que usted puede ir con los 2 pies al infierno. Jesús sabía eso. Primero lo perdonó. Primero dijo, tus pecados te son perdonados. Ya vas para el cielo, mi hijo. Y como todos murmuraban, dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y ahí sí lo sanó. La gente necesita salvación, no milagros. Que Dios hace milagros, sí. Y Dios te va a usar cuando ores por alguien, de pronto, pasó un milagro. Pero hazle consciente a la persona que el hecho de que haya vivido un milagro no significa que sea salva. Y por último, termino con esto. La tercera verdad que vemos en el texto, cuando él le dice, vea, no sé, si no se convierten con el Evangelio, no se convierten ni con que un muerto se le resucite entre los muertos. Por último, la tercera verdad, Dios eligió salvar solamente, escuche, solamente por la predicación del Evangelio. Versículo 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán al que alguno se levante de los muertos. Si no obedecen a la palabra escrita, si no obedecen lo que está escrito en la palabra de Dios, así alguien se levante de los muertos, no van a creer. Oh, la autoridad de la palabra, la suficiencia. ¿Sabe qué es lo que hace que la gente sea salva? La palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, es la palabra de Dios, es el poder del Evangelio.
No, no, en nosotros no hay nada raro, no hay nada místico, no hay nada, no es nuestra personalidad, no es nuestro carisma, no, es el evangelio lo que salva a la gente. La palabra de Dios es suficiente y tiene el poder para salvar. Hermano, Dios eligió salvar a los hombres por la locura de la predicación. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. También dice en Corintios 1:21, apúntelo, 1 Corintios 1:21, porque ya que la sabiduría de este mundo nadie conoció a Dios por medio de esa sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mediante la locura, dice otra traducción. Dios eligió salvar al mundo no por la sabiduría de los hombres, sino por la locura de la predicación, por la locura de nuestra predicación. Dios eligió salvar al mundo solo por la predicación del evangelio. No es por la sabiduría ni la argumentación humana. Escuche muy bien lo que le voy a decir. Despierte sus neuronas, háganle chic, 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 chic. No es por la sabiduría o la argumentación humana que podemos persuadir a los hombres a arrepentirse, sino por la sabiduría que hay en nosotros, que viene de la palabra de Dios. Por eso, si un creyente no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, a veces va a tener muy poca efectividad en ciertas cosas. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos tener sabiduría de Dios, la que desciende de los cielos. Pablo dice: no es por sabiduría humana que Dios eligió salvar a los hombres, sino por la locura de la predicación, por la sabiduría que viene de la palabra, porque la palabra es la que tiene poder de Dios para salvación. Es la palabra de Dios la que tiene poder. El evangelio, dijo Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvar. Hay que conocer la Biblia, hay que conocer la escritura, hermano. El problema de las personas no está en su intelecto, está en su corazón. Debemos buscar traspasar su conocimiento para que su conciencia sea tocada con el mensaje. ¿Sí o no? Debemos buscar que lo que hablamos no solo le llegue al conocimiento, sino que le toque la conciencia. Y usted ha leído ese versículo que dice que la palabra de Dios llega ¿hasta dónde? Es como espada de dos filos que parte el alma y llega hasta los tuétanos. Una manera figurada de decir que entra hasta lo más profundo del hombre, entra hasta su conciencia. Es la palabra de Dios, la única que tiene el poder de llegar a la conciencia y tocar la conciencia de la gente para que entienda que es pecadora y necesita a Cristo. Y ahí viene el Espíritu Santo en su obra soberana y permite que la gente nazca de nuevo y crea en el Señor. Es la gracia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, hermano. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que argumentar, ¿verdad? Porque hay gente que nos va a salir con palabras y nos tenemos que preparar. Porque bueno, ¿cómo evangeliza uno un ateo, por ejemplo? ¿Cómo comparto el evangelio con un ateo? Que usted le diga: mira, Cristo murió en la cruz por tus pecados, y él le diga: ¿cuál Cristo? Yo no creo en eso. En el Dios, ¿no? ¿Cuál Dios? Yo no creo en eso. Pues que la Biblia dice: yo no creo en eso, yo no creo en la Biblia. Pero la Biblia dice que tú eres un pecador. Pues yo no creo en la Biblia y no creo que sea pecador. ¿Por dónde le mete uno? Bueno, entonces necesitamos prepararnos también. Pablo dice que presentemos defensa de la fe con mansedad, con humildad y mansedumbre frente a todo aquel que la demande. Es decir, el cristiano tiene que aprender, hermano, a argumentar, pero a través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene poder para salvar. Así la gente diga que no cree en la Biblia, eso le va a quedar hasta los tuétanos. Y cuando se va a la casa va a decir: verdad, ¿no? Y la conciencia del Espíritu Santo, así sea ateo, sea lo que sea, va a estar el Espíritu Santo allí tocando y redarguyendo, porque la palabra de Dios tiene poder. No es su palabra. Nuestra palabra, ¿qué poder va a tener? Bueno, nuestra palabra hiere y lastima a las personas, pero lo que tiene poder es la palabra del Señor, porque Él es todopoderoso. Hermano, la palabra de Dios tiene poder de convencer a las personas. Solo el evangelio puede salvar a la gente. Mire, voy terminando con esto. Alguien mandó una frase al WhatsApp ayer que me hizo reír en el grupo de los muchachos. Decía: cuando un pastor dice que va terminando, eso nos está diciendo que se va a alargar media hora más. No, voy terminando con esto. Compartir nuestro testimonio está bien, pero nuestro testimonio no salva a nadie. ¿O sí? Simplemente déjeme hacerle estas preguntas. Cuando usted cuenta su testimonio, ¿la gente se da cuenta que es pecadora? ¿La gente se da cuenta que tiene una necesidad de Dios?
La gente con su testimonio se da cuenta que se va a ir al infierno. La gente con su testimonio se da cuenta que el único que lo puede salvar es Cristo. No, a menos, escuche, a menos que usted haya organizado su testimonio de tal manera que cuando lo va contando va hablando el evangelio. Ya, que usted le va diciendo, mira, por ejemplo, hago este ejemplo, usted le va diciendo a la persona, mira, es que, mira, yo era un pecador, un terrible pecador, como tú también lo eres, yo también. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya, mira, ya tú lo llevaste a pecado. Y tú vas contando tu testimonio, pero vas metiendo el evangelio, ya es diferente. El testimonio sirve para conectarse con las personas, como la mujer samaritana, con todo testimonio. Ella no evangelizó a nadie, ella contó tu testimonio y se los trajo a Cristo. Entonces, el testimonio sirve para conectar, pero que una persona escuche tu testimonio, porque hay gente que cuesta su testimonio. Por ejemplo, dice, no, mira que yo estaba en la droga, el Señor me sacó de ellas y ahora soy una persona feliz y tengo un hogar feliz. ¿Tú también quieres eso para tu vida? Uy, claro, yo quiero ser feliz. Entonces, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento. Yo le hago una pregunta, ¿lo evangelizó usted? ¿Qué tipo de oración le está llevando a hacer la persona? La persona no es consciente de nada. La persona solo quiere ser feliz como usted es feliz. Entonces, nuestro testimonio conecta, pero no salva. Lo que salva es el evangelio. Romanos 1, 17 al 18 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela en el evangelio, porque la justicia de Dios se revela en el evangelio, y eso a veces no lo tenemos como parte del mensaje. Conclusión entonces, ¿qué es el evangelio? En primer lugar, el evangelio es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación que fue revelado en la palabra de Dios, particularmente en la persona de Cristo. Es el evangelio que le dice a la gente, número uno, Dios hace consciente a los hombres de su condición de pecado y de su condición de rebeldía contra Él. El evangelio, si usted quiere predicar el evangelio, tenga en cuenta esto, el evangelio incluye llevar a los hombres a reconocer su pecado y su rebelión contra Dios. El evangelio decreta a todos los hombres culpables y los condena al infierno por su rebelión. Eso hace el evangelio. La ira de Dios se revela, la justicia de Dios se revela en el evangelio. El evangelio decreta a la humanidad culpable de pecado y condenada a la separación y al infierno eterno. Tercero, el evangelio significa que Dios dio una buena noticia, envió a su hijo a una cruz para que bebiera el castigo por nosotros. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la buena noticia, cuarto lugar, es que Dios ha decidido perdonar a los hombres que se arrepientan y crean genuinamente en Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Incluye la ira y la justicia de Dios, pero también incluye su amor y su misericordia para con los pecadores. La buena noticia es que Dios ha decidido librar a los hombres de su propia ira y de la propia justicia de Él. ¿De quién nos libró Dios? De sus propias manos. Porque tenemos un Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo, así como es de amoroso y misericordioso. Hermano, ese es el mensaje que necesitamos predicar. Necesitamos predicar el evangelio. El evangelio. Porque es el evangelio lo único que puede sacar a la gente de las llamas del infierno. Un paseo por el infierno recargado, escapando de las llamas.